¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, como siempre, grato estar aquí en los estudios y dialogar contigo. Muchas gracias, doctor. Bueno, el ministro de Educación, el señor Ricardo Cuenca, ha dicho hace algunos días, fue noticia por supuesto, ya todo el país lo sabe, que las clases presenciales van a iniciarse el 15 de marzo del 2021, o sea, dentro de unos meses nada más, pero también se ha encargado de decir que la reanudación de las clases presenciales van a ser flexibles, se van a dar determinados horarios, se va a coordinar y se va a trabajar, entiendo yo, con los colegios. Por ejemplo, pues no pueden desarrollarse clases presenciales desde mi lógica en colegios donde hay problemas de agua o de desagüe, por decirlo. Pero ¿cuál es su impresión, por favor? Bueno, de nuestra parte, primero creo que el mensaje del ministro va en sentido también de plantear seguridad, ¿no? Él ha dicho, tienen que estar seguros y eso implica un gasto mayor de parte del Estado. No hay colegios hoy seguros porque no tienen todo el tema sanitario. Si hoy día visitamos los colegios no vamos a encontrar que estén en las condiciones, por ejemplo, de tener dispensadores de jabón líquido, dispensadores del alcohol en gel. No lo tenemos. Entonces, eso tiene que ser todo un trabajo que hay que hacer de los meses de enero, febrero, para que en marzo podamos tener esa posibilidad. Pero también hay que indicar de que el año 2021 no va a ser, digamos, como un año normal de clases, sino que básicamente creo que va a tener la educación remota. La educación remota es la que va a tener que seguir primando en el año 2021. ¿Se van a complementar o piensa usted que se va a imponer? Yo creo que al final, si las condiciones de sanidad se pueden mantener como están o pueden empeorar, va a tener que imponerse la educación remota. Al imponerse la educación remota va a tener que pasar lo que ha pasado ahora. Uno, de que lamentablemente el Ministerio de Educación, no me refiero a esta gestión, sino la que ha venido desarrollándose anteriormente, antes inclusive de la pandemia, no han tenido un tema alterno. O sea, no han entendido de que la educación a distancia poco a poco se iba introduciendo, pero no se ha generado, digamos, un currículo pertinente para ello, por ejemplo. Entonces, esto debe ser la gran oportunidad para poder diseñar currículos que permitan justamente que el alumno en casa pueda estudiar. Y además, tal vez esto suene un poco subversivo, digo yo, o sea, ya tenemos que olvidarnos de ciertos temas que venimos a enseñar en los colegios. Hay temas que enseñamos y no le sirven al estudiante para su vida futura. Así es. Hay que preparar al estudiante para que pueda enfrentarse a los grandes retos que tenemos hacia adelante. ¿Estamos hablando de una nueva currícula? Creo que sí, es necesario un nuevo currículo que permita justamente introducir temas que hoy día no existen y además retirar muchos. ¿Qué ha pasado ahora, por ejemplo, algunos padres, no sé si a ti, lo que nos enseñaban hace 30, 40 años, se sigue enseñando hoy y de la misma manera. Entonces, eso nos quiere decir de que no estamos dando pasos importantes para la educación de nuestros niños y prepararlos, ¿no? Hay que entender la educación no solamente como recojo de información, sino qué capacidad tiene el estudiante para transformar esta información y generar conocimiento. No podemos seguir planteando problemas que ya en los datos tienes, digamos, la alternativa o la respuesta que te va a salir. No podemos seguir haciendo investigación cuando seguimos utilizando el procedimiento de descubrimientos que ya conocemos, sino hay que preparar al estudiante justamente para que investigue. De acuerdo. O sea, investigar de algo que no existe. Plantear problemas que requieren soluciones no estandarizadas o no de forma de uso de fórmulas, sino que justamente amplíe la capacidad de perspicacia, la capacidad investigativa y la capacidad misma de transformar y resolver cosas de los estudiantes. Ahora, ¿este es un deseo suyo de la derrama magisterial o maneja información de que ya en el propio Ministerio de Educación se está evaluando el tema? Antes de su respuesta, por favor, una breve pausa, ¿le parece? Y regresamos aquí en Pulso Informativo. Somos la funeraria Benavides con 55 años de experiencia. Tenemos el personal capacitado para acompañar a la familia en un momento de dolor. Y ahora contamos con un plan accesible. Con 30 soles mensual aseguramos a 7 personas sin límite de edad. Somos la funeraria Benavides, la más humana y solidaria.
A su servicio. Informes 946-351-268 y 994-980-337. Muy bien, seguimos aquí en UCI, un canal inteligente, este es Pulso Informativo. Estamos conversando con el profesor Luis Espinosa Tarazona, presidente del directorio de la rama magisterial. Habíamos planteado una pregunta que va a responder el profesor en el sentido de que si este asunto es un deseo, o sea, el de las clases, digamos, virtuales, y la currícula que debe cambiar, porque hay incluso, como decía el profesor, digamos, casi lo mismo que hace 40 años en la currícula escolar. Y yo le decía, ¿este es un deseo suyo de la rama o ya sabe usted que hay una evaluación del Ministerio de Educación? Lo que es seguro es de que el Ministerio sí o sí tiene que poner barbas en remojo. O sea, tiene que empezar a trabajar un nuevo currículo, o al menos lo que se tiene hoy, darle una revisión, una mirada y poder introducir los temas que requiere el alumno, cualquiera sea, digamos, su nivel, tanto inicial, primaria, secundaria, requiere hoy para poder desempeñarse en un mundo globalizado, en un mundo donde la información ya no solamente lo encuentras en un libro en casa o con el profesor, sino tienes muchos otros espacios donde vas a tener información. Lo segundo es en cuanto a la educación misma. Más que todo creo que es lo que uno va indagando e investigando en el tema educativo. Lo que vemos es de que las profesiones mismas tienen que dar vuelcos importantes. Algunas seguramente van a desaparecer, lo dicen los expertos, no solamente lo digo yo. Hay oficios que tienen que ponderarse o empoderarse a la vez porque se requiere de ellos. Y eso no lo damos en la escuela. Yo siempre pongo un ejemplo. ¿Qué pasa cuando un alumno, o en la casa misma, seguramente a los televidentes, cuando un hijo te dice quiero ser profesor, médico, abogado, administrador, bien, le levantamos el dedo. Pero si hoy día un niño te dijera, papá, quiero ser gamer, quiero ser youtuber, como que bajas la mirada. O sea, no estás entendiendo de que los cambios y las transformaciones que se dan en la sociedad requieren nuevas formas de pensar, requieren nuevas formas de educación y hacia ello creo que tenemos que ir. Chicos si no lo que hacemos se dedican acá, a esos temas se hacen de mucho dinero. Claro, hoy día los estudios te dicen los millonarios del mundo hoy son básicamente de 16 años a 25 años. Entonces, eso es lo que pasa. Aquí en el Perú mismo hay chicos que se dedican a ello. Los padres hacen una inversión, digamos, en facilitarle la laptop, la computadora, un celular de alta gama, etcétera, ¿no? Entonces, si vamos a dar esa mirada, creo que tenemos que cambiar el currículo. No descartemos matemática, comunicación, ciencia, o sea, no descartemos el tema de las áreas o asignaturas, pero creo que hay temas que ya no es necesario enseñarlo, uno, de la manera que estamos enseñando, y otro, de que es irrelevante para lo que el ser humano hacia adelante va a necesitar. Hoy día, la pandemia misma nos ha demostrado de que en salud y educación, no solo el Perú, el mundo entero está retrasado. Entonces, que esta pandemia sirva justamente para empezar a pensar en serio el tema de educación, el tema de salud y la formación de los docentes. Hay un tema que muchas veces descuidamos. La formación del docente, tanto la formación inicial y la formación continua, tienen que ser políticas de Estado que no necesariamente esté ligado a cuánto el profesor trabaja en el aula en horas, sino cuánto el maestro hoy está innovando, y en el Perú los maestros son innovadores, en el Perú los maestros hacen buenas prácticas docentes, hay diferentes premios que vienen ganando, es decir, el maestro está a la altura de las circunstancias, pero creo que falta un compromiso mayor del Estado mismo, del Ministerio de Educación, no solo para recoger toda esta información, sino para poder generar espacios, ¿no? No podemos seguir teniendo una educación estandarizada, una educación que te pone parámetros. Entonces el profesor tiene que caminar por un solo carril, no. Hay que buscar diferentes formas, medios, y el alumno aprende mucho mejor cuando la educación es de esa manera. A propósito de eso que nos está diciendo, disculpen mi ignorancia, ¿la educación cívica se mantiene o efectivamente la sacaron? La sacaron, pusieron entre comillas otros nombres, pero la educación cívica como tal no existe, no está plasmado hoy en el currículo escolar. ¿Y no cree que, por ejemplo, eso debiera retornar contra lo que estamos diciendo ahora en esta mesa?
Parte del patriotismo que el ser humano tiene que tener, no solamente el patriotismo bajo un mapa, digamos, ¿no? De acá para acá me pertenece, sino un patriotismo global que permita cuidar lo que es la tierra misma. Creo que parte uno desde la casa, también hay que plantear ello, y por qué no introducir, ¿no?, una educación cívica que lo entienda de esa manera. No es educación cívica. Porque me parece que en primaria, cuando yo estudiaba educación cívica, empecé desde allí a tener un poquito de noción de lo que significaba, claro, para mi edad, la Constitución del Estado. Ya estaban hablando de la Constitución en esa época con la educación cívica. Claro, o sea, como todo va evolucionando igual, ¿no? Lo que la educación cívica hoy tiene que entender es justamente asumir los nuevos retos, los nuevos escenarios y, ¿por qué no, el tema de la Constitución misma, o que el alumno tenga realmente una actitud crítica. Y para que tenga una actitud crítica, tienes que permitirle al alumno, uno, recabar la información y poder escuchar lo que te plantea. Claro, pero ¿qué pasa, hacer un debate, ¿qué pasa si nosotros le decimos, lee la Constitución, interprétalo, pero lo que hace es una interpretación muy literal? Y cuando hace una interpretación, digamos, desde un punto de vista analítico, crítico, como que le bajamos el dedo. Esa forma de entender la interpretación de la Constitución misma no nos ayuda. Entonces lo que el alumno tiene que hacer es justamente utilizar la capacidad crítica acompañada de su creatividad para generar transformaciones que requiere el Estado mismo. Claro. Todos hoy día son conscientes de que el Estado necesita transformarse. Así es. Entonces, ¿cómo lo transformamos? La ley de leyes, que es la Constitución, te va a permitir ello, ¿no? Pero muchos se resisten ahora mismo al cambio de la Constitución, u otros quieren cambiar, pero solamente determinados capítulos, digamos, ¿no? Claro, fíjese, en finales de los 70 o comienzos de los 80, yo me acuerdo en la secundaria, yo estudiaba en un colegio pues fiscal, un colegio pequeño, al lado de los colegios emblemáticos del Estado, y quien motivaba el debate, yo casi no participaba, pero los miraba a mis compañeros y me gustaba, el debate sobre temas internacionales o la Constitución, era el profesor de esa época, que quizá no tenía la capacitación que ahora se supone deben tener. Por eso hacía hincapié en el tema de la formación inicial que tiene que tener el docente. Hoy día el docente sale de la universidad, de los pedagógicos, pero básicamente entendiendo lo que tiene que hacer simplemente como docente, de guiar una sesión de clase. No se enseña ya filosofía en las universidades, no se enseña filosofía en los colegios, economía en los colegios. Entonces hay cursos que eran importantes, no por el periodo, sino por la trascendencia que tiene, y hoy día no lo tenemos eso en la escuela. Entonces no podemos pedir a un niño que entre a filosofar sobre los problemas grandes que tiene la humanidad cuando desde el colegio no tenemos, por ejemplo, el curso de filosofía. Así es, así es. Y educación cívica igual, ¿no? Muchos asocian la educación cívica solamente al tema de que salga a marchar, de que tiene que ver buenos modales. No, la educación cívica tiene que tener un espectro de acciones que tienen que ir encaminados a una formación integral del ser humano con el enfoque de ciudadanía, con el enfoque de género, que justamente le permita tener una visión más amplia de las cosas y de los fenómenos que suceden en la sociedad. Y debiéramos tener esperanzas con este gobierno de transición y este ministro a propósito de todo lo que estamos comentando sobre los chicos, la primaria, la secundaria, los colegios, o mejor es esperar lo que diga o decida el nuevo gobierno en abril, cuando los elijamos y asuman pues el 28 de julio. Seguramente el ministro tiene muy buenas intenciones, el gobierno igual, pero el tiempo es bastante corto. O sea, tener el deseo de que el gobierno actual pueda hacer grandes cambios en la educación, creo que es un sueño que no va a ser realidad. Va a seguir siendo un sueño, ¿no? Por el tiempo que tienen. Ahora me imagino que vienen trabajando todo lo que es el inicio del año académico 2021, y cuando estemos iniciando justamente el año académico 2021, ellos ya estarán de salida, porque vamos a tener el proceso electoral, la primera vuelta, y ya se va a saber quiénes van a una segunda vuelta, si es que el caso sucede así, y a partir de ahí vienen ya las famosas transferencias, los comisiones de transferencia, y no se va a poder hacer una política grande en el sector de educación. ¿Qué tan importante es eso que decidió el Congreso, que sea el 6% del presupuesto nacional lo que se presupueste para el sector de educación? Primero, que es una exigencia que ha venido haciendo el magisterio por muchísimos años, de que se destine el 6% del PBI para el sector de educación. Han habido intentos, ha habido desde el acuerdo nacional el poder incrementar anualmente para que esto pueda llegar al 6%. Hoy día el Congreso ha hecho el cambio, una reforma en la Constitución misma para que esto varíe,
queda todavía algo pendiente y es mi percepción. Estando en la ley, hay muchos temas que no se cumplen. Ahora, el gobierno estará en la capacidad de asignar el 6% del PBI para el sector de educación, por ejemplo, en el año 2022, porque en el año 21 creo que ya va a ser complicado porque el presupuesto de la República ya se aprobó, salvo que haya todo un gesto político del gobierno y poder hacer el esfuerzo de incrementar al 6% del PBI. Pero por lo demás tendremos que ver ya en el nuevo gobierno si están en las condiciones reales de poder asignar este presupuesto y el sector de educación puede mejorar, ¿no? Los temas que decíamos, infraestructura, acceso mismo de los alumnos. Tenemos colegios que no están preparados, por ejemplo, para niños que tienen la habilidad de escribir con la mano izquierda, no tenemos carpeta para esos niños, no tenemos colegios que estén preparados para los chicos que tienen cierta discapacidad motora, por ejemplo. Entonces, hay que ver el tema educativo en grande y si se asignase este presupuesto, ojalá podamos estar resolviendo estos temas que también son álgidos por muchos años en el país. Muy bien, hablemos de la derrama magisterial. Se ha estado ya publicitando y por eso la consulta al profesor Luis Espinosa. Ustedes tienen hoteles, me parece que en varias partes del país. Los hoteles están en pleno funcionamiento al margen de estar aportando al gobierno para el tema de personas que requieren aislamientos, etcétera. Igual que en el tema educativo, nosotros como derrama, y porque la derrama de los maestros y el directorio, el Consejo de Vigilancia está constituido también en su mayoría por maestros, fuimos los primeros en poner, por ejemplo, a disposición del Ministerio toda nuestra plataforma para la estrategia pedagógica Aprendo en Casa. Del mismo modo, pusimos a disposición del gobierno y los gobiernos regionales nuestra cadena de hoteles para que nuestros hermanos peruanos que en aquel tiempo regresaban en la capital a sus regiones puedan hacer las cuarentenas en nuestras instalaciones con todas las medidas de protección y seguridad que el mismo ministerio exigía. ¿Y los han usado? Y los han usado. Nuestros hoteles en diferentes puntos. Empezamos, por ejemplo, en Ayacucho con 16 yudocas que viajaron a Ecuador, los agarró la cuarentena ahí, llegaron, hicieron la cuarentena en nuestras instalaciones en Ayacucho y igual en todos los hoteles del país que tenemos han servido para que justamente los conciudadanos puedan pasar la cuarentena en estas instalaciones. Hoy, de acuerdo a la reactivación económica que se viene dando en el país, ya los hoteles vienen funcionando, no solamente la derrama, ¿no? Sino todo el tema hotelero, y en el caso nuestro sí, vienen funcionando siempre con la atención característica que tiene derrama, con un descuento muy especial, por ejemplo, para los maestros. Tienen con solo demostrar con su talón de cheque o con su DNI de que es docente y es asociado a derrama, tienen el 80% de descuento para poder alojarse en los hoteles que tenemos a lo largo y ancho del país, ¿no? Entonces muchos docentes no conocen esta oferta, digamos, que tiene la derrama, pero es preciso ya que muchos colegas que hoy vienen utilizando, lamentablemente la pandemia ha impedido que el maestro pueda desplazarse, pero ya en gran parte vienen ya saliendo en familia, en grupos pequeños, y nuestras instalaciones justamente están preparadas también para poder recepcionar en esta situación aún de pandemia que vivimos. Última pregunta antes de la pausa. ¿Y cuántos hoteles hay y dónde están distribuidos, por favor? Tenemos básicamente 8 hoteles. Los hoteles están en Tacna, en Moquegua, en Cusco, en Arequipa, en Loreto. Tenemos centro recreacional aquí en Lima, en Ñaña. Tenemos hotel, dijimos, en Ayacucho, en Ica, en Nazca, que son los principales hoteles que tenemos en el país, y centros recreacionales como en Trujillo, en Huancayo, por ejemplo, y Arequipa mismo. Muy bien, vamos a la última pausa de la entrevista, por favor, y luego regresamos para seguir aquí en Pulso Informativo conversando con el profesor Luis Espinosa Tarazona, diciéndoles a los televidentes que ya estamos también contactados con Jorge Vidal Fuentes, amigo nuestro, peruano, residente en Chile hace algún tiempo. Regresamos. Somos la funeraria Benavides con 55 años de experiencia. Tenemos el personal capacitado para acompañar a la familia en un momento de dolor. Y ahora contamos con un plan accesible. Con 30 soles mensual aseguramos a 7 personas sin límite de edad. Somos la funeraria Benavides, la más humana y solidaria. A su servicio.
Informes 946-351-268 y 994-980-337. Conoce el Perú con Demi Hoteles. Viaja y disfruta de sus mágicos paisajes y deleítate con sus comidas típicas. 8 hoteles, 2 centros recreacionales y un centro vacacional. Comienza tu experiencia de viaje con nosotros. Encuéntranos en nuestra página web demihoteles.pe o en Facebook como Demi Hoteles Perú. Demi Hoteles, más cerca de lo que imaginas. Muy bien, seguimos aquí en UCI, un canal inteligente, este es Pulso Informativo. Estamos conversando con el profesor Luis Espinosa Tarazona, presidente de la rama magisterial. Último tema, profesor, la premiación que es tradicional ya, o el premio Horacio Ceballos, que este año también se va a realizar, o perdón, el próximo año, pero la convocatoria ya es ahora. Cuéntenos, por favor. Sí, en efecto, hace 30 años que se instituyó el premio Horacio Ceballos Gámez en honor y homenaje al líder histórico, el SUTEP Horacio Ceballos, maestro de primaria, escritor, poeta, fue también diputado de la República. Y este premio es justamente el espacio donde nosotros reconocemos al maestro de aula, al maestro que trabaja en el día a día con los estudiantes, su creatividad, su innovación, su producción literaria, artística. Una premiación que tiene 30 años prácticamente, un año por X motivo no se pudo hacer. Estamos hoy lanzando ya la edición 29, que está en curso, se pueden ir inscribiendo los maestros, ir presentando sus trabajos, ingresando a la página web de la rama magisterial hasta el día 26 de febrero, que es la fecha límite, y la premiación esperamos realizarlo en el mes de abril. Hay un jurado muy competente que año a año apoya para que justamente los ganadores sean los mejores maestros que hacen la producción intelectual, artística, cultural y por supuesto su desarrollo pedagógico en el día a día en las clases. Entonces invitamos a todo el Magisterio Nacional que ya lo conoce el premio para que sigan presentando sus trabajos y los ganadores estaremos premiándolos en el mes de abril. Es un premio, uno económico, y además tenemos el patrocinio del Ministerio de Educación que emite una resolución ministerial que va al escalafón del docente y sirve pues para el tema meritocrático en el país. La rama magisterial también es propietaria de la tradicional librería Crisol, ¿verdad? Desde el año 2016 la rama es propietaria de las librerías Crisol, una cadena de librería que hoy día lo puede encontrar en todo el punto del país. Estamos lanzando, o hemos lanzado ya hace 8 días atrás justamente la biblioteca digital del maestro. El docente ingresa a la plataforma de la rama magisterial, accede a lo que es librería Crisol y tenemos más de 1000 títulos de libros para que lo pueda leer el docente, su familia. Tenemos literatura infantil, juvenil, tenemos temas de pedagogía, neurociencia, historia, geografía, física, es decir, una biblioteca completa para que el maestro, desde la comodidad de su hogar, haciendo uso de cualquier dispositivo, pueda acceder de manera libre, gratis, y leer pues como es hábito en el maestro, ¿no? Una lectura bastante ágil, ávida, y el libro o el texto que él pueda escoger del catálogo de 1000 libros que tenemos hoy de manera digital, gracias a Librería Crisol y en un convenio especial con la editorial Planeta de renombre internacional. Muy bien. Profesor, ha sido muy amable. Muchas gracias.